Y aquí seguimos en Macaroná, en la sala 1. Y ahora le formulo una pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se nombran las bacterias? Es lo que nos va a resolver precisamente nuestra próxima investigadora. Ella es Ana Sofía Ramírez. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Isabel. Bueno, cuando me preguntaron qué podía ayudar, se me ocurrió dar la charla sobre cómo se podrían nombrar las bacterias. Para ello, lo primero que tenemos que empezar es a entender qué es una bacteria. Una bacteria es un organismo unicelular, visible al microscopio óptico y que engloba el grupo de los procariotas, que quiere decir que son organismos que no tienen núcleo y que el ADN está flotando por el citoplasma. Aquí tenemos un par de ejemplos de bacterias. Vemos que hay diferentes formas, etcétera, etcétera. Eso sería digno de otra charla, pero esto es para que se vayan centrando. ¿Dónde encontramos las bacterias? Las bacterias las podemos encontrar por todas partes de nuestro cuerpo. A ver, en general, porque no deberíamos de tener bacterias ni en la orina, ni en la sangre, ni en el cerebro. Y lo mismo ocurre con los animales. Por supuesto, hay bacterias buenas y hay bacterias malas. O sea que beneficiosas o perjudiciales también las hay en plantas, en el suelo y en los sitios más insospechados. Hay unas bacterias que se llaman extremófilas y estas son las que podemos encontrar, por ejemplo, en zonas volcánicas, en el hielo, en zonas radioactivas. Y ahora les voy a hacer una pregunta que les puede parecer un poco rara. ¿Sabes? ¿Crees que los nombres de las bacterias y los piratas tienen algo en común? La realidad es que sí tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que ambos tienen un código. En el caso de las bacterias, el código se llama el Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias. Y es el documento que tenemos aquí debajo, que consta de 111 páginas. Se compone de 9 principios, 65 normas y recomendaciones. Como verán, no les voy a explicar todas. Lo que voy a hacer es darles un resumen. Pero antes que nada, tengo que diferenciar lo que es la taxonomía de la nomenclatura, porque si bien son dos cosas diferentes, están interrelacionadas, porque la taxonomía es la ciencia de describir y clasificar organismos, mientras que la nomenclatura lo que hace es ayudar a dar un nombre adecuado, sobre todo a nivel de especie, género y familia. El código se aplica a estos dos dominios, el de bacteria y arqueobacteria, del árbol de la vida. La nomenclatura de especie lleva un sistema binomial. Aquí tenemos varios ejemplos: Streptococcus pneumoniae, Clostridium tetani, Treponema pallidum, Vibrio cholera. Entonces, este sistema binomial lo desarrolló Linneo. Hace mucho tiempo lo desarrolló no para las bacterias, sino para los animales y las plantas y se ha seguido utilizando y se ha aplicado a las bacterias. Aquí vamos a explicar en qué consiste este sistema binomial. Tenemos el nombre del género, que en este caso es Staphylococcus, se tiene que escribir en cursiva y con la primera letra en mayúscula. Y si se le añade un epíteto, que en este caso es aureus, y que vemos que también está escrito en cursiva, pero no, la primera no va en mayúscula, siempre va en minúscula. Estos dos nombres juntos compondrían lo que es el nombre de una especie y esto es lo que se conoce coloquialmente como nombre científico. Una vez ya has hablado del Staphylococcus aureus, no tienes que estar escribiendo constantemente el nombre del género. Podrías poner la primera letra, un punto y luego el nombre del epíteto. A veces aparece el nombre del género seguido de
un SP punto, que significaría una especie del género Staphylococcus. Y si pone SPP punto, quiere decir que son varias especies del género Staphylococcus. Con los nombres abreviados hay que tener un poquito de cuidado, porque si bien cuando pones S. aureus y E. coli, todo el mundo sabe que nos estamos refiriendo a Staphylococcus aureus y a Escherichia coli, no pasa lo mismo con otras bacterias. Por ejemplo, si ponemos M. bovis, vamos a tener una duda existencial de si se trata de Moraxella bovis o de Mycobacterium bovis o de Mycoplasma bovis. Ahora vamos a ver el por qué se usan nombres científicos. Por su economía, con dos palabras, todo el mundo sabe, los científicos saben de qué bacteria nos estamos refiriendo. Es único, un nombre es único para una única bacteria. Debe de ser aceptado universalmente para que todo el mundo hable el mismo idioma y sepamos de qué bacteria estamos hablando. Y lo que se pretende es que ese nombre tenga estabilidad, que luego veremos que estamos ante una situación un poco especial ante la taxonomía y está afectando a la nomenclatura. Volvemos al Código Internacional y les comento que tiene unos principios generales. El primero es el principio de prioridad. Si hay dos grupos científicos que han nombrado más o menos a la vez a la misma bacteria, por supuesto con diferentes nombres, se mantiene con el principio de prioridad el nombre primero, el primer nombre publicado. Para no tener duda de qué nombre va con qué bacteria, se necesitan que esas bacterias sean cultivadas y se considera que el cultivo tipo es el representante de ese nombre. Y además, tienes que publicar la descripción de esa nueva bacteria y ponerle el nombre nuevo en alguna revista científica. La ideal, la oficial, sería la que tenemos aquí, la International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. En el caso de publicarse en otras revistas, luego tienes que mandar la información que te requiere, la revista de arriba, y esta debe de ser validada. Es muy importante porque aunque tú publiques una nueva bacteria en una revista que no sea la oficial, si no se valida, no se considera que ese nombre está aceptado. Pero, ¿qué va a pasar con las bacterias incultivables? Porque la realidad es que se sabe que el 99% de las bacterias no se han podido cultivar. Estas se quedan sin nombre. Miren las pobres bacterias aquí llorando. Bueno, para este caso han creado un grupo que se llama Candidatus. Entonces, cuando tú quieres describir una especie, porque tienes la seguridad de que es una especie nueva, pero no consigues aislarla, le pones el nombre, pero delante le pones el Candidatus. En este caso, lo que va en cursiva es Candidatus y el resto del nombre de la especie va sin cursiva. Y esto nos indica de que es una bacteria que no ha sido cultivada. Ahora vamos a ver los puntos esenciales de la nomenclatura. Los nombres científicos se tienen que tomar de palabras latinas o griegas o que se tienen que latinizar. Siempre se busca la estabilidad de los nombres, ¿vale? Pero como comenté antes, luego veremos un ejemplo en el que no es tan fácil. Hay que evitar el uso de nombres que puedan causar error o confusión, como en el caso de Haemophilus influenza. Parece ser que esa bacteria es la causante de la gripe, pero no es así. Entonces hay que evitar ese tipo de nombres. Simplemente se lo pusieron así porque se aisló cuando hubo una epidemia de gripe. Y hay que evitar la creación de nombres inútiles. Ahora voy a desarrollar un poco lo de los nombres inútiles y lo uno al tema de la estabilidad de los nombres y se lo voy a poner con un género, con el tema del género Mycoplasma. El problema que les comenté antes de la estabilidad es que actualmente tenemos una pequeña discrepancia entre la taxonomía y la filogenia. La taxonomía se basa en características fenotípicas y la filogenia en características genotípicas y discrepan. Entonces se han dedicado a cambiar nombres de muchísimos géneros de bacterias. En el caso de los micoplasmas, que es el grupo de bacterias con el que yo investigo y mi grupo de investigación,
lo han desglosado en 6. Micoplasma, micoplasmopsis, mesomicoplasma, metamicoplasma, malacomicoplasma, micoplasmoides. Como ven, un horror. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto lo publicaron en esta revista. El grupo de micoplasmólogos lo rechazamos y publicamos nuestro rechazo a esos nombres, porque la realidad es que nos parece una ridiculez. Todos hablamos de micoplasmas. ¿Para qué vamos a estar con esos nombres tan complicados? Los primeros autores que hicieron esa propuesta volvieron a contestar. Y así podemos estar eternamente. De hecho, en el código se contempla, que luego lo veremos, que hay una pequeña solución. Pero lo que realmente manda es lo que se publica. Vale, a partir del 2019, que fue cuando hicieron esa nueva propuesta, se han publicado 10 nuevos micoplasmas, que algunos de ellos tendrían que haber sido micoplasmoides o mesomicoplasmas o vete tú a saber, mientras que no se ha publicado ningún nuevo micoplasma usando esos nuevos nombres. Yo creo que estamos demostrando que los investigadores que trabajamos con micoplasmas no aceptamos esos nuevos nombres, y eso no solo pasa con los micoplasmas, pasa con clamidias y pasa con muchos otros grupos. Lo que les comentaba, ante las discrepancias, el Código Internacional lo que te ofrece es ir a la comisión judicial. Lo que pasa es que te tienes que quedar sentada esperando porque tardan una media de 10 años en contestar. Ahora vamos a ver en qué se suelen basar los nombres de las bacterias. Algunas se basan en características específicas de la misma bacteria. Aquí tenemos este nombre que es dificilísimo de nombrar. Thermoanaerobacterium thermosulfurigenes. Bueno, esto lo que quiere decir es que se trata de un bacillus, el bacterium, un bacillus que crece en ausencia de aire, anaero, y en termo, con calor, a altas temperaturas. Y thermosulfurigenes es que produce azufre con calor. A veces también se pueden nombrar las bacterias en función del lugar donde se aíslan. Por ejemplo, de heces, y de ahí viene el epíteto de fecalis, o de la enfermedad que produce. En este caso, la Neisseria produce meningitis. O del hospedador del que se aísla. X equivale, lo que quiere decir es que se aisló de un caballo. El lugar geográfico, la salmonela, esta se aisló en Arizona, o se pone en honor al nombre de otro científico, en este caso es en honor a Bauman. Vale, yo tengo un amigo científico al que le han puesto un género en su honor. Él se llama Ramón Rosselló Mora y tiene un nuevo género que es Rossellómorae. Y me comentó que lo dijera en la charla. Así que ahí tienes tu género, Ramón. En el Código Internacional, las normas es como cuando volver a estudiar latín, que hay normas para todo, con las terminaciones, que si un nombre termina en tal, tienes que ponerle esta terminación, etcétera, etcétera. No vamos a ir a todo, vamos a ver varios ejemplos. En el caso de poner el nombre a un género, en honor a un científico, en este caso en honor a Lister, se nombró la bacteria Listeria, pero también se podría haber llamado Listeriella. A veces hay varias opciones y tú eliges la que más te gusta. En este caso se optó por la terminación IA. En cambio, en honor a Salmon, se puso el nombre del género Salmonella en vez de Salmonia. Y como ven, tenemos para dar y para regalar con todas las terminaciones. Y en el caso del epíteto, porque el ejemplo de antes era para el nombre de género, vamos a centrarnos solo en el caso de que el nombre termine en Y, porque en la última diapositiva les voy a hacer una pregunta, ¿vale? Entonces, si termina en Y y el microbiólogo o el científico es mujer, terminaría en AE, y si es un hombre, terminaría en I latina. Ahora, como curiosidad, simplemente les diré que la bacteria con el nombre más largo tiene 73 letras y lo tenemos aquí. Como verán, no intento ni pronunciarlo porque es larguísimo y se puso en honor a una localidad que está en Gales, en la isla de Anglesey. Este es un ejemplo de nombre publicado, pero todavía no ha sido validado y no sabemos si se validará porque un nombre que no se puede pronunciar es una ridiculez.
Y como les he comentado el nombre más largo, pues me entró la curiosidad de cuántas letras tenía el nombre más corto y les confieso que estuve unas cuantas horas buscando en la base de datos a ver cuál era el más corto y lo encontré. Es Baya Soyae. Baya se puso en honor al microbiólogo chino Hua Bai y Soyae lo que me indica es que se aisló de la planta de soja, específicamente de la raíz de la planta de soja. Les iba a comentar varios ejemplos donde he estado involucrada en los nombres. En Mycoplasma nephronis pusimos lo de nephronis porque se aisló del guirre y desde el género Nephron. El micoplasma aislado de este pingüino lo pusimos en honor a Joseph Tully. Como termina en Y y es hombre, se le añadió una Y, Tulii. Si hubiera sido mujer sería Tuliae. El Mycoplasma marinum se aisló de pulpo y Mycoplasma todarodis se aisló de pota, que es el género Todarodes. Tengo una pequeña pregunta. Si quisiera nombrar un micoplasma en honor a Janet Bradbury, que es una micoplasmóloga que es profesora emérita de la Universidad de Liverpool, ¿cuál sería? Pues la opción correcta sería Mycoplasma bradburyae, el epíteto con minúscula y terminado en ae por ser mujer. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya agradado la charla. Muchísimas gracias, Ana Sofía, por habernos acompañado. Tenemos una pregunta ya dentro de la casilla de comentarios. Cristo ha preguntado, ¿hay bacterias extremófilas en la lava de La Palma que pudiese ser de interés de estudio? Pues a Cristo le voy a contestar una cosa. Yo no trabajo con extremófilos, pero el Ramón Rosselló Mora, el señor que les dije que le habían nombrado un género en su nombre, trabaja con extremófilos y cuando le mandé la información de La Palma me dijo, qué horror, pobre gente de La Palma, y dice, pero qué maravilla desde el punto de vista científico. El tema es, ¿va a haber bacterias en el magma? Lo más probable es que sí. Lo que para aislarlo tienes que crear las mismas condiciones que hay en el magma. ¿Sabes? Porque antiguamente no se pensaba que podría haber bacterias en muchos sitios y lo que se ha descubierto es que encontramos bacterias en sitios que antes pensábamos que no había. Sí que se ha descrito una bacteria, pero no en el magma, sino en una zona volcánica con mucho azufre y con mucho calor. ¿Sabes? Entonces, muy probablemente lo haya. Por eso, recuerdan que les comenté que el 99% de las bacterias no se ha aislado. Muchísimas gracias, Ana Sofía. A nosotros nos toca seguir avanzando por estas jornadas, así que vamos a despedir a Ana Sofía ya que no hay más preguntas.